Vamos a empezar ya la sesión de tarde de esta jornada y la vamos a empezar con un panel que va a tratar sobre comunidades virtuales, redes sociales y radios online. Para tratar de este tema contamos con tres expertos en la materia, con Miguel Guinaliu, Juan Ignacio Martínez y Jesús de Pablos, que yo creo que son personas que con mucha experiencia, con mucho conocimiento del tema y que nos podrán aportar ideas valiosas sobre algo que para todos es muy nuevo, porque las redes sociales son muy nuevas y todavía más nuevo, ¿no? Más novedoso es el discurrir sobre la interacción que puede haber entre ellas y un medio tan tradicional como la radio, ¿no? Yo, para comenzar este panel, me gustaría hacer una breve anotación, ¿no?, que nos permita un poco ver que, aunque estamos inmersos en un ámbito, ¿no?, de nuevas tecnologías, de fenómenos que no tienen precedentes, sin embargo, el debate que nos planteamos es también un debate antiguo y tiene raíces, ¿no?, en pensamientos pues, de hace muchos años. Y para eso he copiado aquí un breve texto del dramaturgo Bertolt Brecht, un dramaturgo pues, que es famoso, ¿no?, por todas sus aportaciones al teatro, ¿no?, y que ya en el año 1927 discurría sobre la radio, ¿no?, cuando la radio era el gran fenómeno de masas, era el único medio de masas, y decía, y para ser ahora positivos, es decir, para descubrir lo positivo de la radiodifusión, una propuesta para cambiar el funcionamiento de la radio. Hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico. Es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. Por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería, en consecuencia, apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Este texto, que como digo está escrito en 1927, podemos hacerlo en realidad, y yo creo que ese es el reto que hoy en día tienen delante los profesionales de la radio y, como digo, en esta mesa modestamente, pues vamos a intentar hacer aportaciones que puedan ser útiles en esa línea. Vamos a empezar con el invitado que está, con el ponente que está más a la izquierda, que es Miguel Guinaliu. Es doctor en Economía y profesor del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, y sus líneas de investigación se centran en el estudio de la gestión de la confianza en Internet, los social media y el mobile marketing, aplicados a sectores diversos como el turismo, la banca electrónica o el e-government. Así que, sin más, les dejo con Miguel. ¿Puedes desde allí? Sí. Vale. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Quería agradecer la amabilidad tanto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como de la Radio Autonómica de Aragón, Aragón Radio, por la amabilidad que han tenido al invitarme a esta mesa redonda. Lo cierto es que estoy encantado de participar. Bien, mi intervención la he titulado Social Media y Radio, la combinación perfecta. La idea de social media pues, está asociada pues, a las redes sociales, a la web 2.0, a entornos colaborativos, etc. Y realmente el título, bueno, esta combinación perfecta se puede aplicar a muchos otros sectores. Yo creo que los social media aportan beneficios a prácticamente, por no decir todas las categorías de producto. Mi intención en esta breve exposición es ver cómo los social media pueden beneficiar a una de las grandes demandas que, como veremos, tienen los consumidores de radio online. Bien, antes me gustaría lanzar una pequeña reflexión, y es si realmente el futuro de la radio está en Internet. Yo creo que sí, y seguramente todos los que estamos aquí, los directivos de las radios, en estudios que se han hecho sobre directivos de radios convencionales, todos están convencidos, ¿no?
pero me gustaría aportar unos pequeños datos para ver que esto realmente es así, ¿no? Datos que certifican que el futuro de la radio y también de los periódicos pasa por la aplicación de nuevas tecnologías. Bien, este mismo año se realizó un estudio en Estados Unidos en una muestra bastante amplia de consumidores mayores de 12 años y, entre otras cuestiones, se les hizo una pregunta muy sencilla, pero que nos da mucha información. Se les preguntaba cuál es el medio esencial, cuál es el medio más importante en tu vida. Bien, los datos son los siguientes. El medio más importante que dijeron los usuarios es Internet, con un 42%. Este mismo estudio se hizo en el año 2002 y los resultados eran prácticamente la mitad. Internet era importante para el 20% de la población. En segundo lugar, se situaba la televisión. Este dato es curioso porque, como vemos, la televisión no ha variado mucho en importancia. Seguramente variará en los próximos años como consecuencia de la difusión de la televisión a través de Internet. En el año 2002 era importante para el 39% de los usuarios y en el 2010 era importante para el 37%. Después se situaba la radio. La radio en el año 2002 era el medio más importante para el 26% de los usuarios. Y en el año 2010 pues, ha bajado pues, prácticamente la mitad. Se ha quedado en el 14% de los usuarios. Y en último lugar se sitúan los periódicos, que eran el medio más importante en el año 2002 y hoy es el medio más importante para el 5%. ¿Quiere decir esto que van a desaparecer las radios, que van a desaparecer los periódicos? Bueno, por supuesto que no. La gente va a seguir demandando información de la radio, va a seguir demandando información de los periódicos, pero lo que está claro es que aquí tenemos un medio de comunicación que está creciendo exponencialmente, que es Internet, y otros medios convencionales que están disminuyendo también exponencialmente. Por lo tanto, la conclusión es clara. La conclusión es que las radios convencionales y también los periódicos deben de implementar en sus modelos de negocio las nuevas tecnologías. En este mismo estudio también se les preguntaba a la gente por qué escuchan radio a través de Internet, por qué eligen la radio a través de Internet. Bien, el principal factor, el principal beneficio que se percibe es el control, es la percepción que tienen los usuarios al utilizar la radio online de que controlan más los contenidos que consumen. En este caso, el 20%. En segundo lugar, los encuestados decían que consumen radio online porque hay más variedad. Más variedad en el sentido de que a través de Internet puedes acceder a miles de emisoras y también en cada estación pues no solo tienes contenidos de audio, sino que tienes contenidos textuales, tienes vídeos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, y en cuarto lugar, porque es el mismo tanto por ciento, el 14%, la gente dice que consume radio online porque hay menos publicidad. Yo creo que si analizamos la cantidad de mensajes publicitarios que hay en Internet y en las radios convencionales, probablemente gane Internet. Pero la percepción es que en Internet hay menos publicidad, seguramente porque los formatos publicitarios que se utilizan en Internet, o por lo menos algunos de esos formatos publicitarios, son menos intrusivos que la cuña radiofónica de toda la vida, que es un formato pues bastante intrusivo. Y luego está el tema de la ubicuidad. Claro, la ubicuidad en la radio siempre ha existido. Íbamos con nuestro pequeño transistor y podíamos escuchar la radio en cualquier lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora los transistores se han convertido en un iPad, se han convertido en un iPhone, se han convertido en un tipo de smartphone que ya no solo te permite escuchar, sino que te permite escuchar miles de emisoras, te permite descargar contenidos, te permite compartir esos contenidos con todos tus amigos. Bien, quedémonos con el primer factor, el factor del control. Que los usuarios puedan controlar los contenidos quiere decir que son capaces de controlar qué escuchan, cuándo los escuchan y cómo escuchan esos contenidos. Y es aquí donde entran los social media. Los social media pueden ofrecer muchísimos beneficios a nivel de branding, de incremento de audiencias, de innovación, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que a mí más me interesa es cómo los social media pueden favorecer que los usuarios tengan este control. Y que los usuarios tengan el control sobre los contenidos que consumen en la radio quiere decir que esos contenidos van a ser más relevantes. Y si un contenido es más relevante, al final es más rentable. ¿Cómo consiguen los social media que los contenidos sean más relevantes?
Pues yo creo que de dos maneras fundamentales. En primer lugar, porque los social media, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, redes sociales en general, los social media favorecen que los usuarios sean capaces de valorar los contenidos que escuchan en la radio y además compartir esos contenidos. Y quizá menos evidente, también los social media pueden favorecer que los consumidores, los oyentes, ya no solo escuchen, valoren y compartan, sino que incluso se puedan convertir en creadores de parte de los contenidos que se emiten en la radio. Y esto es un cambio de estrategia muy importante. Voy a poner un ejemplo de una empresa norteamericana, pero realmente lo importante no es el ejemplo, sino la idea de implicar a los oyentes en los procesos de creación de contenidos. Bien, el ejemplo que os voy a poner es el ejemplo de Jelly. Jelly, ellos se venden como una radio 100% creada por los usuarios, pero yo creo que es más bien una plataforma tecnológica. Es una plataforma tecnológica que están adoptando algunas emisoras en Estados Unidos, no las 24 horas del día, pero sí en algunos programas, y que su filosofía es muy parecida a páginas como Menéame o como Dig, ¿no? Estas son páginas donde la gente lo que hace es votar noticias, votar enlaces, de tal manera que las noticias más votadas aparecen en la portada y además en lugares más visibles. Bien, esta filosofía es la que tiene también Dig. Lo que ocurre es que aquí la gente no vota noticias, sino lo que hace es votar canciones. Pensemos en cómo funcionan las radios musicales. En las radios musicales hay una figura fundamental que es la del disc jockey, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es decir, el contenido fundamental de una radio musical son las canciones que se emiten, el momento que se emiten esas canciones, ¿no? Y la secuencia de las canciones, la programación en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre con una filosofía como la que tiene Jelly? Pues que al final la decisión sobre esos contenidos, sobre el contenido, no es una decisión del staff de la radio, sino que es una decisión de la comunidad de usuarios de Jelly. Son los usuarios los que a través de sus votaciones, aquí tenéis el interface de Jelly, donde podéis ver un poco los botones para votar a favor o en contra de las canciones. Como digo, es la comunidad de usuarios y no el staff de la radio la que decide qué canciones salen al aire y qué canciones no salen, en qué momento y con qué secuencia. De tal manera que, como es la comunidad la que de forma democrática crea los contenidos, es un contenido mucho más relevante para la comunidad, los usuarios se sienten mucho más implicados con la marca, mucho más implicados con la radio y por tanto son contenidos más rentables. Bien, por supuesto, Jelly también tiene una cosa que yo creo que es fundamental y que seguramente se habrá comentado en las jornadas y si no se comentará, estoy seguro, a continuación, que es el tema de la movilidad. Las radios digitales tienen que tener sí o sí una buena movilidad y esto hoy en día pues quiere decir tener una buena aplicación en el iPhone, tener una buena aplicación para Android, por lo menos eso, ¿no? Y, por supuesto, estas aplicaciones que incorporen funcionalidades sociales. En el caso de Jelly es votar las canciones, en el caso de otras radios pues serían otras cuestiones. Bien, como digo, lo interesante no es el ejemplo de Jelly, lo interesante es la filosofía. Yo creo que hay una gran oportunidad que tienen los medios de comunicación en general, que es esa oportunidad para que los usuarios estén más implicados en los procesos de creación de contenidos, que los usuarios no sean simplemente oyentes, sino que sean capaces de crear contenidos relevantes para la comunidad a partir de sus valoraciones, de la compartición e incluso, como digo, de la creación física de los propios contenidos. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias, Miguel. Ahora, a continuación, va a hablarnos Juan Ignacio Martínez, un aragonés que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional fuera de Aragón, en Estados Unidos y en otros sitios, pero que desde hace 1 año y medio ha vuelto por estas tierras. Es fundador de las IE Communities del IE Business School, director comercial y Community Manager director de la comunidad IRC Hispano. Es director de formación de AERCO, profesor de educación ejecutiva en la IE Business School. Tiene el máster en dirección comercial y marketing de esta misma escuela y ahora, como decía, en Aragón desde
hace algo más de un año pues está desarrollando labores de consultor en marketing, en informática y en toda